Just now we said that the disease is caused by toxin and imbalance. Apenas acabamos de decir que los problemas de salud son causados por las toxinas y desequilibrios corporales. Many people are telling me, I'm very careful with my food, Mucha gente me dice, oye, yo tengo mucho cuidado con la comida que como. I'm taking organic food. Yo trato de buscar comida orgánica. I'm taking natural food. Tomo comida natural. How come you say that my body is having toxins? ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? I do not take coloring. Yo no tomo colorantes. I do not take this preservative. No tomo conservadores. How can you claim that my body has toxins? ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? A person when he speaks like this, Una persona que habla de esta manera he knows nothing about food. no sabe nada de la comida. He knows nothing about the health system. No sabe nada de su sistema de salud. You may be taking organic food, Tal vez tú estés consumiendo comida orgánica, but you're in an environment that are full of pollutions. pero tú en tu ambiente está lleno de contaminantes. Nowadays the air polluted. El aire está muy contaminado. With so many vehicles running on the roads, Tú ves a demasiados vehículos en las carreteras. And every day when you breathe also, there's a lot of toxin in the air. Y cada día que respiras hay muchísimas toxinas en el aire. So there are also a lot of toxin in your water. Entonces también hay muchas toxinas en tu agua. Last time, in many countries, you can drink the water from the taps. Anteriormente, en muchos países, tú podías tomar agua directamente de la llave. Now you go to many hotels, Ahora tú vas a muchos hoteles you put a signboard that don't drink the water from these taps. y te ponen una señal que dice, no tomes agua de esta llave. Why they give you this warning? ¿Por qué te advierten esto? Because nowadays the water is no longer safe. Porque ya el agua no es tan segura de tomar. It's no longer clean. Entonces, Then also the food you are eating, no es limpia el agua y también la comida que comes. Nowadays it's very difficult for us to take natural food. Actualmente es muy difícil encontrar comida natural. Many of our food are processed. Muchos de nuestros alimentos son procesados. Even the bread you are taking, Tal vez en el pan que tú comes, the sausage you are taking, las salchichas que comes, it's full of toxins. están llenos de toxinas. There's external factors. Y esos son factores externos. Then come back to your body. Hablando de tu cuerpo, Our body is not a perfect machine, recuerda que tu cuerpo no es una máquina perfecta. Even you take clean food, Inclusive, aunque tú comas alimentos limpios, the food will be digested, la comida va a ser digerida then it will support the metabolism of the body. y esta va a apoyar el metabolismo del cuerpo. And all this metabolism in the body will always produce waste. Y todo este metabolismo va a producir desperdicios. And this waste keep inside your body, then you have toxins. Y entonces, si estos desperdicios se mantienen dentro de tu cuerpo, se van a convertir en toxinas. These are the two main reasons why a toxin exists in the body. Estas son las dos principales razones de por qué existen toxinas en tu cuerpo. Yeah. Then we look further. How your body is going to remove the toxin? Ahora, ¿cómo es que tu cuerpo va a remover esas toxinas de tu cuerpo? To study the toxin in the body is very simple. El estudiar las toxinas dentro del cuerpo es muy sencillo. It's either water soluble or it's non-water soluble. Es muy sencillo, es simplemente o la toxina es hidrosoluble o no hidrosoluble. So we have water soluble toxin Tenemos toxinas que son hidrosolubles and non-water soluble toxin. y toxinas no hidrosolubles. Now, the water soluble toxins, Las toxinas hidrosolubles
Normally it's discharged through sweats, Normalmente son eliminadas a través del sudor, the frame, las flemas and urine. y la orina. Non-water soluble toxin, Y las toxinas no hidrosolubles, for example, this is an oil-based toxin, a lo mejor las toxinas basadas en aceites o grasas, and mineral deposit like the kidney stone and everything, non-water o soluble. los depósitos minerales como las piedras en el riñón, It removed through the races on the skin, se van a eliminar a través de erupciones en la piel or through the stool, through the o stool. a través de las heces. Okay, now let me give you a few examples. Déjame darte unos cuantos ejemplos. One time when I went to one meeting, Una vez que yo fui a una reunión, he said, Dr. Lim, your product is not alkaline product. de repente me dijeron, oye, tu producto no es orgánico. Why you say that my product are non-alkaline? Entonces yo le dije, ¿por qué dices que mi producto no es alcalino? He said, after taking your products now, I use newspaper to test my sweat. Entonces, yo cada vez que tomo el producto, tomo un papel para probar mi sudor. It's acidic. Y dice que el papel dice que mi sudor es ácido. And after I take the Ganoderma, my urine also become very acidic, you know. Y de hecho, después de tomar Ganoderma, mi orina también es ácida. That means Ganoderma is very acidic. Entonces, quiere decir que tu Ganoderma es muy ácido. I told him, your logic is totally reversed, no? De hecho, le dije, tu lógica está totalmente invertida. This is the proof that our Ganoderma are alkaline. Esta es la prueba de que nuestro Ganoderma es alcalino. And prove this statement that water-soluble toxin will be discharged through sweats and urine. Y es la prueba de que estas toxinas hidrosolubles se están descargando a través del sudor y la orina. People after taking Ganoderma, they have very smelly sweat. Muchas personas después de tomar Ganoderma tienen un sudor que tiene demasiado olor, Very turbid urine and very smelly urine. que tienen una orina muy turbia y con mucho hedor. I give you a few examples. Te doy algunos ejemplos. In Malaysia, there is one restaurant. En Malasia hay un restaurante He is selling the bread, you know, the Malaysian bread, a kind of roti canai, a kind of bread. y una persona vendía pan en ese restaurante. He baked the bread in front of this oven, so hot that he never sweats, no? For the last 15 years, he never sweats. Entonces él preparaba este pan dentro de estos hornos, enfrente de estos hornos calientes, pero jamás sudó durante los últimos varios años. Then he started to take Ganoderma. Entonces de repente empezó a tomar Ganoderma. After taking Ganoderma, he started to sweat, no? Después de tomar Ganoderma, él empezó a sudar. And the problem that he had to close down the restaurant for 3 days. Y el problema fue que tuvo que cerrar el restaurante durante 3 días. He told me, you know, Me dijo, when he sweat, the sweat is so smelly, you know. cuando empecé a sudar era tan oloroso Even people at the next shop also can smell the bad smell. que inclusive las personas de la tienda de al lado podían oler mi hedor. So he told me, Dr. Lim, when we take your products, no, Entonces me dijo, Dr. Lim, cuando tomo los productos, maybe we don't have a fragrant sweat, no, but we don't expect this thing to happen, you know. por supuesto no suden, pero sin olor, pero no esperamos estas cosas. They asked me, what is wrong with the product? Entonces me preguntó, oye, ¿qué pasa, qué hay de malo con los productos? So our standard answer is there's nothing wrong with our products, Nuestra respuesta estándar es simplemente no hay nada malo con los productos. but there's something wrong with the body, you know. Pero entonces hay algo mal con tu cuerpo. So I told him, no, before you run this restaurant, what is your job? Entonces yo le pregunté, oye, antes de que tú abrieras este restaurante, ¿de qué era tu trabajo? ¿A qué te dedicabas? He worked in a farm. He worked in one agriculture farm. Él me dijo que trabajaba en una granja, era agricultor. This is of this what they call insecticide. You know, he sprayed the toxin.
Y entonces él usaba como spray y había estas toxinas. One day the weather is very hot, Un día el clima estaba tan caliente, so he threw away all the safety wear. He just bare the body, just what do you call? He do not wear the top the cloth, and he sprayed the toxin. entonces él un día caluroso se quitó todo el equipo de seguridad y pues estaba simplemente con el torso descubierto y empezó a esparcer todas esas toxinas, estos químicos en el campo. Then these toxins come contact with the skin, and he become very very sick. Entonces esas toxinas entraron en contacto con su piel y entonces se enfermó. After that, he stopped his work and he ran a restaurant. Entonces después de eso él se detuvo en ese trabajo y abrió el restaurante. I think the toxin blocked the sweat, there's a pause, and after that, no more sweatings. Entonces, lo que pasó es de que esas toxinas empezaron a bloquear los poros de la piel y ya no podía eliminar las toxinas. For 15 years, no sweat. Durante los últimos 15 años no pudo sudar. But after taking Ganoderma, Después de tomar Ganoderma, it's sweating like mad, él empezó a sudar como loco And the sweat is so smelly that everybody ran away. y era tan oloroso que la gente empezó a correr. So I told him, congratulations. Entonces yo le dije, felicidades. And he was shocked, He said, this is a bad thing. This is a problem. Why you say congratulations? Él me dijo, oye, este problema es algo malo, ¿por qué me dices felicidades? I told him, this is a happy problem. Yo le dije, este es un problema feliz. This is a standard case of detoxification. Este es un problema estándar de la desintoxicación, The toxins have been discharged through the sweats. donde las toxinas se están eliminando a través del sudor. Then he asked us what to do now. Entonces él me dijo, ¿y ahora qué hacemos? So we told him, continue the products. Entonces simplemente le dije, continúa tomando el producto. When come to the third day, the sweat become okay. Después, de cuando llegó el tercer día, el sudor ya fue más normal. So he reopened the restaurant. Así que reabrió su restaurante. Last time he never sweats, no? Anteriormente él jamás sudaba. Now once the body become normal, he sweat like mad beside the ovens. But he feel happy. Una vez que su cuerpo se volvió normal, pues empezaba a sudar normalmente y él estaba contento por ello. He told us, before that he had to sleep in the daytime, to recover with the energy. Él decía que anteriormente tenía que dormir durante el día para poder recuperar sus energías. So after all this thing, after this detoxification, now he can work the whole days without feeling tired. Después de esta desintoxicación, él nos dijo que podía empezar a trabajar normalmente sin sentirse tan agotado. Some people, after taking Ganoderma, there's a lot of flame come out. Muchas personas, después de tomar Ganoderma, empiezan a expulsar muchas flemas. We have one very good example many years ago. Tenemos un muy buen ejemplo hace varios años, There's a person at the age of 32, que una persona a la edad de 32, when he's at the age of 5 having fever, cuando él tenía 5, tuvo fiebre, so the workers of the father soak him inside the water, así que él tuvo que ponerlo dentro del agua. This is a very bad treatment. De hecho, ese fue un muy mal tratamiento. When a person is having fever, you don't soak them into the water. Cuando una persona tiene fiebre, no lo puedes poner, sumergirlo en agua, Because the water coldness will block the skin, porque entonces el agua va a empezar a bloquear la piel, and the heat will attack the lung. y entonces el calor va a atacar los pulmones. After that, he developed asthma. Después de eso, él empezó a desarrollar asma. When after marriage, the asthma become more and more serious, Después de casarse, su asma se empezó a hacer más serio. he had to take 2 or 3 days of MC, almost half the week's MC. Por lo menos 2 o 3 veces a la semana, él tenía que tomar aplicarse sus nebulizaciones. He told us his boss is very kind to him, know his condition, and do not make noise with him.
Entonces, en ese tiempo su condición no era tan buena. So he feel very bad with the asthma. Entonces, él empezó a sentirse muy mal con su asma. Then they asked us how to treat the asthma. Entonces, él empezó a preguntar cómo tratar su asma. We told him, no, we do not treat asthma. Le dijimos, no vamos a tratar tu asma. We will treat the body. Vamos a tu cuerpo. Then after taking the product half mega dosage, Después de tomar el producto media megadosis, he started to vomit. empezó a vomitar. A lot of flame come out, Muchas flemas empezaron a salir. He told us he is so skinny, Él me dijo que era muy delgado. He cannot imagine how come there's so much flame is coming out from his body. Que él no podía entender cómo es que muchísimas flemas podían salir de su cuerpo. He vomit a few times in a day. Él vomitó un par de días durante el día, un par de veces durante el día. So we told him, this is a good sign, continue. Don't worry about the vomiting. Entonces le dijimos, eso es muy buena señal, sigue tomando el producto, es algo bueno. He vomit a few days Él siguió vomitando algunos días until finally no more flame come out. hasta que ya finalmente no sacó ninguna flema. After that, the asthma just disappeared like that. Entonces, después de eso, de repente, el problema de asma desapareció And no more MC. y ya no tenía que tomar sus medicamentos. Yeah, this is a very good case of detoxification. Ese, por supuesto, es un excelente caso de desintoxicación.